Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a seguir repasando acerca de Git. Estaremos viendo cómo podemos incluir una serie de ramas para trabajar de forma paralela con algún proyecto. Y además también vamos a estar generando fusiones entre rama y rama. Así que eso es lo que nos va a estar deparando para el día de hoy. ¿Sí? La idea es que hoy ya tendrían que todos saber este sistema de los tres estados que se maneja con Git, saber cada uno de los comandos que tenemos que utilizar y desde ahí, bueno, ya empezar a trabajar, ¿no? con todo lo que se ve. Bueno, una vez que saben todo acerca de Git, la clase siguiente vamos a trabajarla con GitHub, ¿sí? Esa es la idea. Cuando trabajemos con GitHub, vamos a subir todo este proyecto del repositorio local a la nube. La idea es que empecemos a implementar, como les había mencionado, ese proyecto acerca del cajero automático trabajado en Python. Bueno, podrán trabajar justamente con este archivo para poder insertarlo en un repositorio de manera local y desde ahí ir trabajando con las diferentes modificaciones que hagan para subirlo luego a la nube, ¿sí? A la parte de GitHub. Les voy a mostrar cómo se trabaja con GitHub, cómo podemos modificar desde GitHub el código, cómo podemos acceder a ese enlace, poder quizás mostrar una vista previa de lo que estamos viendo en base a ese código, siempre y cuando trabajemos con algo visual que lo interprete el navegador. Bueno, hay muchas posibilidades también interactuar con otros desarrolladores, descargar algún repositorio desde la nube, ya sea el de nosotros o el de otra persona en particular. Y además también podemos trabajar de forma colaborativa con otros desarrolladores, que eso también se puede hacer. Bueno, es como para que vayan viendo y tengan una idea de todo lo que nos depara. Bien, ahora sí vamos a comenzar, chicos. La idea es que empecemos a trabajar de vuelta con un proyecto desde cero. Lo trabajamos con HTML y CS. Y después vamos a también insertar un archivo de Python. Bien, el archivo lo vamos a llamar git 4. Tengo otros archivos más que ahí estaba viendo que he utilizado. Vamos a llamarlo como git 4. Voy a abrir todo este código la carpeta, abrir carpeta, la carpeta se llama git 4, ahí estamos, ahora sí. Bien, desde acá vamos a trabajar con el ingreso de un archivo de index.html, como siempre, y también vamos a crear el archivo de estilos.cs. Bueno, ahí me faltó una S, vamos a modificarlo, desde acá podemos cambiar el nombre, también puede ser con el atajo F2, ahora sí. Si no, me lo estaba reconociendo como que estaba trabajando con un archivo de C Sharp. Bien, ahora sí. Como siempre, para ingresar la estructura básica vamos a hacer al atajo de Emmet, que podría ser HTML 2.5 o el signo de admiración. Bien, esta es la estructura, donde ahí tenemos todas las etiquetas. Vuelvo a remarcar que tenemos la etiqueta Optile, la etiqueta HTML que contiene el head y el body. El head era para la parte no visible, para la parte más informativa de la web. Y el body es la parte donde se está mostrando generalmente toda la estructura de alguna web. Bien, para poder enlazar y tener una comunicación con el archivo de estilos, vamos a ingresar una etiqueta link para trabajarlo de forma externa. Automáticamente yo escribo link tabulo y eso me va a dar como resultado esta etiqueta que no posee cierre. Tenemos el atributo rel, styleShip, con el valor href. ¿Sí? Con el atributo href. Que el valor que le vamos a estar indicando ahí va a ser el nombre de esa carpeta, de ese archivo que va a ser estilos.cs. Bueno, pero les voy a mencionar, quizás yo ese archivito lo quiero ingresar dentro de una carpeta. Ponemos CS, por ejemplo, y este archivo lo quiero insertar dentro. Esto puede pasar, ¿sí? Capaz que para tener un mejor orden,
tengo todos los archivos de estilos acá en esta carpetita y es algo que se podría hacer. Ahora, este enlace ya queda totalmente inválido. ¿Por qué? Porque acá le estoy diciendo que con el href, el hipervínculo de referencia, encuentre el archivo de estilos.cs. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a la carpeta de estilos y en la carpeta, perdón, en la carpeta de Git 4 vamos a tener acá el archivo de index.html y el archivo de cs, que es la carpetita. Y dentro, recién ahí, tenemos el archivo de estilos.cs. Acá directamente no lo tenemos. Entonces, para indicarle que se encuentra dentro de la carpeta de cs, primero hago mención al nombre de cs e incluyo la barra para decirle que se encuentra dentro. ¿Sí? Entonces ahí también vemos que me sale el autocompletado. Y ese autocompletado ya es un indicativo generalmente bueno porque el enlace va a estar correcto. Bueno, de esa forma ya podemos trabajar con algún tipo de, de interacción con HTML y darle estilos. Supongamos que quiero declarar un H1, donde ese H1 va a tener el nombre de mi título. Y a ese H1 lo llamamos acá en la parte de los estilos, le digo H1, agrego las llaves y le doy, por ejemplo, un color violeta, violet. Lo guardamos, pero antes de guardarlo, para que vean que no está guardado todavía, vamos a hacer clic en la vista previa. Ahí les voy a mostrar. Y en la vista previa tenemos esto. Bueno, parece que lo había guardado. Ah, ahí está. Lo vamos a achicar. Sí, lo guardé sin querer. Bueno, igualmente se ve que tenemos ya la interacción con ese archivo, si no teníamos el color negro. Entonces, bueno, de esta manera vemos que hay un vínculo correcto. Si yo hubiese declarado acá solamente estilos y lo guardo, vean que se ve en negro. ¿Por qué? Porque nunca enlazó correctamente ese archivo de CS. Entonces tienen que tener mucho cuidado después cuando trabajan con HTML en cuanto a los enlaces, que es uno de los errores más frecuentes que les pasa a mis alumnos, donde quizás confundan este tipo de metodología que debemos emplear a la hora de insertar algún tipo de vínculo, ya sea en la hoja de estilos, en la inclusión de imágenes, en el trabajo con algún tipo de enlace. Bueno, hay muchas variantes, videos, audios, todo eso lleva enlaces y debemos tratar de aplicarlos correctamente, porque si no, no vamos a tener el vínculo que se refleje a la hora de visualizarlo en el navegador. Bien. Bueno, esto hago mención para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer clic en la parte donde dice View y en View podemos hacer clic en donde dice Ajuste de palabra para ver todo por completo, ¿sí? Que me genere una línea por debajo sin la necesidad de hacer scroll para verlo. ¿Sí? Eso también les recuerdo. Bueno, ahí ingresé el H1. Listo, ya estamos. Podemos presionar también las teclas Control más Ñ y de esa manera puedo acceder a la terminal. Bien, entonces cuando yo accedo a la terminal, vamos a modificar en esta parte donde dice PowerShell el signo más y la flechita, lo cambiamos por Git Bash. Bien, y desde ahí vamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto. Bien, en esta ocasión para poder empezar a trabajar tenemos que declarar el comando git init. Bien, git init vamos a inicializar un repositorio. Se genera una carpeta donde lo almacena la carpeta raíz, que en este caso la carpeta raíz tiene el nombre de Git 4 y desde ahí nosotros vamos a generar esa carpeta donde se va a estar almacenando toda la información acerca de las diferentes versiones, la inclusión de ramas, todo lo que refiere a Git. Bien, entonces le vamos a dar un enter y ahí automáticamente me dice que se inició un repositorio de forma vacía en esta ubicación, que es justamente la carpeta donde estamos ingresando. Bueno, me muestra los archivos que se encuentran con color verde, la U, que son archivos desconocidos por el momento, porque cada vez que se ingresa contenido nuevo, y mejor dicho, cuando declaramos ese comando git init, todo es nuevo.
todo nuevo porque nunca teníamos declarado ningún repositorio. Entonces, en ese caso, sí vamos a estar viendo que aparece esa letra U. Bien, ¿qué hacemos? Vamos a la parte de acá, de la carpetita, y podremos ver que me va a estar mostrando un archivo oculto, siempre y cuando yo seleccione en esta parte, donde dice vista, elementos ocultos. Ahí vemos que me muestra esa carpetita de .git. Bien, como me muestra esa carpeta, de forma oculta es para que yo no elimine nada de lo que tengo adentro. Y para saber y tener en cuenta bien en claro cuáles son mis archivos directos. Bueno, dicho esto, ahora volvemos de vuelta a la terminal y desde ahí vamos a empezar a trabajar con este sistema de estados. Además de que visualizamos que nos aparece el nombre de master, que es nuestra rama, donde en esa rama vamos a empezar a constituir las diferentes versiones. Pero no siempre es así, porque yo también puedo tener otras ramas alternas, donde en esas ramas alternas también se pueden generar diferentes versiones. Bien, y hoy vamos a ver eso, nos vamos a estar enfocando justamente en eso. Desde ahora nos vamos a situar en el PowerPoint, donde les voy a estar mostrando los diferentes tipos de estados, así los recordamos. Bien, estos son los tres estados. Cuando yo declaro git init, inicializo nuestro directorio, nuestro working directory, donde ahí vamos a tener todos los archivos que se van a estar preparando para enviarse a un punto intermedio conocido como staging area. En el staging area, recién ahí vamos a poder enviar a todos esos archivos a la parte de la creación de una versión en nuestro repositorio local. Bien, pero algo más que tenemos que saber es que no siempre voy a estar pasando todos los archivos del Working Directory, porque muchos dirán por qué tenemos esa etapa intermedia. Podría directamente pasarlo a la creación de esa versión, cuando en realidad no es así, porque yo voy a generar modificaciones, creación de archivos, algunas cosas nuevas, modificaciones como les mencionaba, y voy a ir seleccionando algunos de los archivos, carpetas, imágenes, videos o lo que se les ocurra, donde tiene alguna modificación o alguna inserción nueva, y desde ahí voy seleccionando a los que quiero y los envío a ese punto intermedio. Entonces, esos archivos que yo voy a estar incluyendo en la parte del staging area son los próximos a lanzarse a esa versión nueva. ¿Sí? Entonces yo todo lo que no incluí en la parte del Working Directory, eso lo voy a omitir en esa versión. Puedo seguir continuando, pero no lo voy a incluir en esa versión. ¿Se entiende? Entonces por eso tenemos esta etapa intermedia para tratar de ir seleccionando esos archivos que yo realmente quiero pasar. Muchas veces se pasan todos los archivos, pero hay veces que no. Entonces por eso se encuentra ese punto intermedio. Bien. Cada vez que nosotros trabajemos con la declaración de git init, lo declaramos una sola vez en un proyecto. No lo vuelvo a declarar. No hace falta declararlo. Porque automáticamente cuando yo cierro todo esto, y se los voy a mostrar porque muchas veces dirán, ¿qué pasa si yo ahora cierro todo esto? Bueno, lo vamos a cerrar. Yo cierro, volvemos a abrir y me va a estar mostrando exactamente lo mismo en el lugar donde me quedé. ¿Sí? Vamos a ir a la parte de la terminal. ¿Ven? Ahí me está mostrando, recién me está tomando los colores. Ahí ya tengo la terminal que también me había incluido. Me hice el historial restaurado, todo. Bueno, se puede trabajar sin ningún problema. Ustedes lo cierran y les va a estar abriendo ese mismo archivo. Distinto hubiese sido, bueno, cuando cerramos acá, cerrar carpeta, no nos va a abrir directamente esos archivos. Yo tengo que volver a abrir la carpeta. O puedo hacer los archivos recientes como el Git 4 y desde ahí, bueno, poder ver todo lo que tenía en ese entonces. Me está abriendo, ¿sí? Vemos que aparecen los mismos mensajes que recién, pero no me abría todo de una, ¿sí? Porque ahí tenía, ahora sí tengo seleccionada esa carpeta. Bien, desde acá ahora vamos a ingresar
cada uno de los diferentes estados. Vamos a pasar primero con el git status que siempre se los menciono para que vayan viendo el estado de cada archivo. Entonces, dentro de esos mensajes que me van a salir con el git status, podemos ver que se encuentran estos dos archivos que van a ser la carpeta SS y el archivo de index.html. Los dos se encuentran con ese color rojo y entonces de esa forma ya podremos saber que se encuentran en el working directory. Que el working directory es la primera etapa de esos tres estados. Para pasar a la siguiente debo ingresar un comando para incluirme todo el contenido o alguno de esos contenidos a la parte de la stationaria que es conocido como el git add. Bien, el git add permite enviarlo del working a la stationaria. Entonces vamos a hacer eso. Lanzamos acá rápidamente git add y voy a poner un punto, como les había mencionado en la clase anterior, donde con el punto envío a todos los archivos. No es necesario que yo escriba index.html, después vuelva a declarar el siguiente comando git add estilos.cs o la carpetita en este caso de cs. No, no hace falta. Con el punto ya envía todo. Listo. Si ahora podemos ingresar el git status para realmente comprobar que se han movido esos archivos al siguiente estado, podemos ver que ya aparece con ese color en verde y me indica que me encuentro en el staging area. Bien. Una vez que nosotros nos encontramos ya en esa ubicación, nos faltaría el último paso, pasar del staging area a la creación de esa versión en el repositorio. Entonces para eso vamos a ingresar el comando git commit "-m", agrego las comillas y voy a estar declarando el nombre eh, que refiere a esa creación de esa versión. Por ejemplo, mi primera versión. Le damos un enter. Bien, de esa forma ya vemos que desaparecen los colores, las letras. Bueno, ya hemos pasado por los tres estados. Entonces, si ahora lanzamos el git status, podremos ver que todo esto me dice que se encuentra sobre la rama master, que no hay nada para comitear y el árbol de trabajo se encuentra limpio. Bien, ¿qué ha pasado? Pasamos por justamente cada uno de los tres estados, llegando al final, donde el último de ellos genera la creación de mi primera versión. Entonces, vamos a hacer siempre esta serie de pasos cuando nosotros establezcamos que sea conveniente para poder generar cada una de esas versiones. La idea, como siempre les menciono, es que nunca vayan declarando versión ni bien generen algún tipo de guardado con el ingreso de alguna sola etiqueta, dos o tres. La idea es que tengamos bastante contenido, ¿sí? Bastantes líneas de código para generar una buena versión, ¿sí? Una buena versión donde tengamos un punto clave donde podamos ingresar y ver ese contenido en algún momento en el futuro. Bien, ¿cómo puedo saber acerca de la información de esa versión que se generó? Mediante el comando git log. Bien, git log determina los datos acerca de esas versiones que fui generando. Acá solamente tengo una y se muestra todo con este código que estamos viendo ahí tan largo, donde dice commit. Y debajo me aparece el nombre del autor, el mail del autor, la fecha, el horario y el mensaje que le hemos dado. Todo esto nos ayuda a comprender mejor de qué trata esta versión en sí. Pero también puedo acceder mediante el otro comando que es gitlog-oneline a poder visualizar una serie de códigos y una serie de caracteres donde vamos a estar viendo el código específico perteneciente a cada versión de forma más comprimida, con 7 caracteres, y también un mensajito acerca de esa versión. Entonces no nos ocupa tanto espacio en la terminal y realmente es más útil para poder trabajar con algún tipo de funcionamiento, para volver al pasado, entonces nos sirve enormemente.
Bien, la idea ahora es que si ustedes, como recién vimos en ese comando de git log, no tienen el nombre del autor y el nombre del mail, lo pueden configurar en cualquier momento. Ni bien inician el git init o después, como ahora mismo podemos indicarle que el nombre con git config podemos estar accediendo a, ahora les voy a mostrar git config. Acá nos sale una serie de ayuda, ¿no? Un montón de diferentes comandos que podremos estar utilizando, ¿sí? Por ejemplo, el guión guión global, git config guión guión global, es uno de ellos que podemos estar utilizando. Ahí le voy a estar mostrando. Vamos a citarnos acá. Git config guión guión global espacio user punto name, le damos un enter y ahí me sale el nombre del usuario. Si yo quiero modificar ese nombre de usuario, vamos a lanzar el comando git config espacio guión guión global user espacio nuevamente user punto name, le doy un espacio y agrego comillas. En este caso agrego comillas donde modifico por el nombre que yo quiera. Vamos a decirle que sea todo junto en vez de separado. Emma Cabral. Le damos un enter y de esa forma ya se ha modificado. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, vuelvo a escribir exactamente lo mismo. Pero para no estar escribiendo siempre lo mismo, puedo hacer uso de la flechita hacia arriba y ahí puedo hacer a todos los diferentes comandos que fui insertando. Entonces encuentro el que deseo para modificar o darle un enter directamente y puedo visualizar la modificación. Then git config global username, ahí se ve modificado. Bueno, otra de las cosas que también podemos hacer es modificar el mail. Entonces acá ponemos git config espacio global, falta la L, espacio user punto email y desde ahí vamos a comprobar. Ahí me dice emacabral@gmail. Bueno, vamos a decirle que lo voy a modificar por Emma. No agrego comillas ahí, atentos, no agrego comillas. emacabral1 arroba gmail.com. Le damos un enter y ahí ya se modificó. Como lo compruebo? De vuelta accediendo a lo mismo sin declarar ningún tipo de modificación, sin ningún mail en sí. Le damos un enter y ahí me muestra ya con el 1. Bueno, esto se los vuelvo a reiterar por si en algún momento se llegan a olvidar. Lo pueden configurar tanto ni bien declaran el git init o posteriormente en algún momento, ¿sí? Pero tengan en cuenta que después cuando puedan acceder con gitlog con gitlog van a ver que pueden presentar algún tipo de mail que no deseen o que no esté declarado. Lo mismo con el usuario, ¿se entiende? Entonces eso lo deberían tener en cuenta porque después más adelante cuando trabajen con GitHub, todo eso también va a estar vinculado para que se muestre como corresponde dentro de esa plataforma. Bien, me gustaría escucharlos a ustedes chicos hasta ahora, cómo vienen, si van comprendiendo todos estos pasos, si hay algún tema que se les complicó, para ir viendo y deteniéndome más quizás en esas complicaciones que han surgido, si es que existen. Sí, Nico, decime. Yo tengo una duda. Digamos, en la notebook yo lo tengo en main y quisiera pasarlo acá en la computadora, porque en la computadora lo tengo en master y lo quisiera pasar a main. ¿Cómo haría? En main. Bueno, la clase que viene te voy a estar mostrando cuando nosotros Ah, configuremos, como te dije, GitHub.
hay un comando que les voy a estar mostrando que lo pueden utilizar para cambiarlo a ese nombre. Como lo tenemos acá declarado como Ah, master y lo queremos convertir a main, te voy a dar un comando que te permite justamente modificarlo. ¿Sí? Vas a tener que listo, esperar bueno, genial. hasta la clase que viene, que le voy a mostrar, así lo pueden implementar. Además también Dale, buenísimo. con GitHub van a haber otros comandos más nuevos para poder interactuar, subirlo a toda la nube, traer desde la nube al repositorio local. Eso lo vamos a ir viendo. Claro, dale, genial, gracias. No de nada, Nico. Bueno, el resto, Emma, consulta quisiera cambiar de rama porque en la PC... Ah, sí, sí, sí. Cambiar de rama, sí. Cambiar de rama, sí vas a poder cambiar. No sé si... Creo que te comprendí mal, ¿eh? En la rama, viste, en la rama master, como fue declarada en la configuración, si vos lo querías cambiar en la rama main, bueno, ya la clase que viene sí te muestro. Pero para ingresar otra rama y darle otro nombre, eso sí lo vamos a ver Ah, ahora. no, 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 yo quería cambiar de rama, o sea, de Master a Main nomás, O sea que tu por eso. rama principal se modifica al nombre main. Eso es lo que vos querés hacer. Claro, o sea, yo la tengo en Master y quisiera pasarla a Main. Ok, sí, eso lo vamos a ver la clase que viene. Hoy les Dale, voy a genial. mostrar la creación de ramas. La creación de ramas donde desde ahí pueden trabajar, como les mencionaba, con algún trabajo colaborativo o para no romper el proyecto trabajan en otra rama distinta o pueden tener más de una rama. Entonces van a estar viendo cómo poder hacer a eso con diferentes comandos. Bien. Bueno, ahora sí, ya configuramos el nombre del usuario, el nombre del mail, y la idea es que vayamos de vuelta realizando algún tipo de modificación. ¿Sí? Antes de crear acá, modificamos algo. Por ejemplo, voy a insertar una etiqueta de párrafo, la etiqueta P. Ingresamos Loren. No sé si les había mostrado que con Loren generamos este texto de forma sí, de ejemplo. Puedo incluso determinar la cantidad de palabras que va a tener ese párrafo, indicando lorem más la cantidad, por ejemplo 15 tabulo, y ahí tenemos 15 palabras. Bien, así que sirve para poder rellenar algún tipo de contenido y después aplicar esa cantidad de palabras que queremos. Bien, ahí ingresamos un párrafo. Lo vamos a guardar. También vamos a aplicarle un poco de estilos. Le decimos que el H1 también tenga otra propiedad que es conocida como test_align, donde con center vamos a generar un alineado al centro en el texto. Vamos a visualizarlo. A ver, lo tengo por acá. Ahí está. Y esto, acá a la par. Bueno, nivel lo guarde. Ahí está. Lo guardamos. Creo que se rompió acá la vista. Lo vamos a hacer clic de vuelta. Go live. Ahora sí. Bien, esta es la vista que tenemos hasta el momento. Esto no. Profe, ¿cómo hace para abrir ese documento en la Haciendo, web? haciendo clic con Go Live, que es una de las extensiones que deberían tener instaladas, que es conocida como Live Server. Live Server lo tenés que tener instalado para que te aparezca la palabra Go Live en la parte inferior, que es un botoncito que vos lo presionás y desde ahí vas a ver la vista de todo el resultado de tu código. En, en Visual Studio. Así es. Go Live. Sí. Lo tenés instalado al Live Server, ¿no? En las extensiones. No, ya instalé el Git app y el Git el otro. El Git y el Git app. Ah, bien. Instalaste Git por un lado, la configuración de GitHub lo vamos a ver en la clase que viene. Tenés que Ajá. registrarte y demás, eso ya los tenés a los dos, según lo que mencionás. Pero lo Ajá. importante de todo esto es que vos tengas acá este botoncito que te va a aparecer que dice la palabra Go Live
para que vos puedas Ok, ver ese resultado. ¿Lo tenés ahí? ok. No, no lo tengo. Esas las tengo que instalar. Ok. Descarga una Ghostlight, extensión que se llama Live Lighter. Ok. Buscas acá en la parte del buscador Live Server, lo Ya. instalás y te tiene que aparecer. Si no te aparece Ok. la primera, bueno, lo vuelves a cerrar, lo vuelves a abrir y también tenés otra alternativa. En vez de presionar Go Live, botón derecho, Open with Live Server. Ok. ¿Mm? Así que intenta Ok. eso y después de un ratito me avisás. ¿Sí? Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, ahí abro de vuelta. Ahí estamos. Como vimos recién, yo apliqué esta propiedad donde tiene el valor de la propiedad TesaLine con el valor center y me genera un centrado de ese H1. Bien, ahora ya tenemos esas dos modificaciones que se van mostrando en la parte de las solapitas con distintos colores, la M que se ha modificado también. Y voy a lanzar ahora el git status. Ahí lo escribí mal. A ver si lo encontramos. Ahí está. Bien. Tenemos justamente los dos archivos que se muestran en rojo y volvemos de vuelta a comenzar por los tres estados. Me encuentro en el Working Directory para pasar de vuelta todos estos archivos a la parte de la staging area. Escribíamos el comando git add y un punto. Ese punto envía todos los archivos y si ahora lanzamos el status, podremos ver que se muestra todos esos archivos con color verde. Bueno, ya estamos en el segundo de los tres estados, que era el staging area. Acá estamos nosotros, ¿sí? Ya pasamos del working al staging area. Y hemos visto que en el working tenemos o modificaciones o archivos nuevos, ¿sí? Cualquiera de las dos alternativas automáticamente nos sitúa en esta parte. Eso es lo que estuvo pasando hasta ahora. Desde ahí vamos a pasar los archivos que queremos al staging. Lo hicimos recién con el comando git add y el punto para enviar a todo. Y nos está quedando ahora la generación del otro comando que es git commit para crear esa versión en nuestro repositorio. Bien, vamos a hacer eso. Lanzamos acá el git commit espacio guión m espacio comillas y escribo las modificaciones que he realizado. Por ahora le voy a poner segunda modificación. Vamos a dar un enter. Listo. Ya desaparecieron los colores, las letritas. Se ha generado esa segunda versión. Si lanzamos ahora el git status para comprobarlo, podremos ver que todos esos archivos ya no se visualizan. Se encuentra todo sobre la rama master, no hay nada para comitear y está todo limpio. Bien, si ahora escribo git log, podremos ver que tengo esas dos versiones. Cada versión con ese número, el autor, también tenemos acá la fecha. E incluso, si notan en esta parte, podemos ver que ahí me dice Emma Cabral separado, acá me dice Emma Cabral todo junto, y acá me dice emmacabral@gmail, y acá me dice emmacabral@gmail1. Entonces, esta es la principal diferencia que nos vamos a encontrar cuando realicemos algún tipo de modificación acerca del nombre del usuario y del mail. Entonces, comúnmente, lo que generalmente se suele aplicar es la declaración previa. Una vez que declaramos el git init, desde ahí lo empezamos a configurar tanto al usuario como al mail. Porque si no, después vamos a tener alguna modificación que nos va a estar mostrando de forma distinta en cada versión. Esa sería la idea, que lo configuremos previamente. Pero no quiere decir que sea un impedimento para algún proyecto en sí, sino cambia la información, nada más que eso. Bien, ahora sí, hemos creado nuestra primera versión y recientemente la segunda versión. Vamos a generar otra versión más y
Para eso tenemos que ingresar algún otro tipo de contenido. Agrego un H2, ingreso curso de HTML en ese título. Lo guardamos, ahí se visualiza, se modifica acá el archivo. Vamos a decirle que también el párrafo tenga otro tipo de tamaño. Con un tamaño distinto puedo aplicar la propiedad font size que me da un tamaño distinto. Lo voy a trabajar en algún tipo de unidad de medida. Yo ahora voy a trabajarlo con píxeles y le voy a decir que tenga 32 píxeles. Lo vamos a guardar y ahí vemos que cambió el tamaño de ese texto. Bueno, lo vamos a dejar así por ahora, lo vamos a guardar y desde ahora, si lanzo de vuelta el git status, se puede ver que todos esos archivos se han modificado. Volvemos de vuelta, ¿sí? Parece un poco tedioso a veces. Nos encontramos en el Working Directory y desde ahí tenemos que pasar de vuelta al Staging Area, pasando por los tres estados, los tres comandos. El git add primeramente, pasamos a todos los archivos con el punto, le damos un enter, ya se pasaron todos. Siempre compruebo cuando recién comienzo para ver que esté todo ok. Ahí se ve que los archivos están en verde, sinónimo de que están en el staging area. Desde ahí lanzamos el comando git eh, commit espacio -m, agrego las comillas y declaro algún mensaje referido a esas modificaciones que empleé. Yo acá le voy a poner tercera modificación. Podría haber dicho incluir un H2, incluir un H3. Bueno, pero generalmente, como les menciono, se va a estar generando versiones con bastantes líneas de código. Y yo tendría que ir apuntando para dar algún mensaje de forma no tan extensa que refiera con la mayor exactitud posible acerca de lo que inserté. Bien. Así que yo por ahora le voy a poner acá tercera modificación. No voy a poner más nada. Bien, le damos un enter. Listo. Ya desaparecen, como vemos en la parte de las solapas, las pestañitas, los colores, las letras. Si lanzamos ahora un git status, se ve que está todo limpio, no hay nada para comitear. Si lanzo también el git commit, perdón, el git log, podremos ver que me salen estas tres versiones. Y aparecen esos tres puntitos, esos dos puntitos. Que esos dos puntitos les indican que hay contenido por desplegarse. Entonces cuando suele aparecer eso, que lo voy a estar remarcando acá, esos dos puntos, tenemos que presionar la tecla Enter si es que quiero desplegar todo el contenido. ¿Ven? Ahí se ve todo el contenido. Y en algún momento aparece la palabra in porque no hay nada más por desplegarse. ¿Por qué sucede la inclusión de esos dos puntitos? Porque hay contenido en el cual no se puede mostrar en todo la ventanita que tenemos acá como les mencionaba, en la terminal. Entonces, si yo hubiese tenido más altura en esta ventana, acá se ve perfectamente todo el contenido, ¿no? Entonces ahí no hubiese habido ningún tipo de inconveniente en mostrarlo todo. No se hubiese mostrado nunca esos dos puntitos. Pero si yo achico, bueno, lo más probable es que siempre aparezca esos dos puntitos para mostrar el resto del contenido. Y en tal caso que yo quiera salir de esta ubicación, voy a presionar la tecla Q o control C. De esa forma puedo llegar a visualizar la terminal, la línea de comandos donde puedo ingresar el siguiente comando en especial. Bien, otra forma para que no les suceda esto y les ocupe tanto espacio y tengan que desplegar con el enter y demás, con el git log --one line. Y acá se ve realmente la diferenciación en cuanto al anterior comando, en donde se emplean menos líneas de código y podemos verlo todo de forma reducida, ¿no? Bien, de esta forma ya tenemos las primeras tres versiones.
Yo siempre ingreso con 3 versiones mínimamente para que podamos acceder a consultar, viajar al pasado, consultar esa versión en sí y desde ahí poder realizar algún tipo de modificación, no solamente la consulta para ver lo que teníamos en ese momento, sino modificarlo y llevarlo al presente. Entonces yo puedo hacer eso. ¿Cómo podemos viajar al pasado? Bueno, lanzando el comando git checkout, que este git checkout también sirve para muchas cosas, no solamente para viajar a consultar una versión en particular en determinada rama. Voy a copiar, como vemos acá, tercera modificación, segunda, primera versión. Copio la primera, control C, pegamos ahí, control V, le damos un enter y ahí me muestra toda esa versión que tenía en ese entonces. ¿Qué tengo? Un H1. Y en los estilos también tengo ese color violeta. Entonces yo acá tengo que volver a actualizarlo para que se vea. Porque se puede, lo más probable es que pase eso justamente. Es como que se congela la vista y tenemos que recargarlo cuando volvemos al pasado. Una vez que recargamos, ahí sí vemos las modificaciones que tenemos en pantalla. Bien, y una vez que volví al pasado, se muestra ese número de versión que yo tengo. Entonces, desde acá, desde la versión 3 que estábamos en el presente, y desde la versión 1 en donde volví, la versión 2 que he generado ahí, no se va a estar viendo, ni la versión 3. ¿Cómo hago para comprobarlo? Lanzo un git log y podemos ver que tengo esa versión sola, que es la primera versión. El resto no existe en esta versión en sí. Así que bueno, yo desde acá puedo generar modificaciones. Puedo modificar cualquier cosa. Ingreso o elimino algo. Vamos a decirle que ingreso un H5, donde el H5 le agrego la palabra Loren, Loren 3, Loren Ipsum, dolor. Lo guardamos, ahí se modificó y esta modificación que yo voy a estar realizando acá también tiene que pasar por los 3 estados. Con el git log, perdón, con el git add, porque se encuentra ahora de vuelta en la parte de working directory. Vemos que ahí lancé el status, se ve en rojo. Entonces yo desde ahí lanzo un git add, punto, se envía ese archivo. Lanzamos ahora el status, vemos que se encuentra esta modificación del archivo index.html. Y por último lanzo el git commit, guión m, comillas, donde digo, volví al pasado y modificó el eh, archivo de HTML. Le damos un enter, ya se genera una nueva versión. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿sí? Esta es la versión 3 donde estaba en el presente, la versión 2 y acá tenemos la versión 1. Cuando volví al pasado me situé en esta versión. Desde ahí genere una nueva versión y le voy a poner versión 1 barra 2, ¿sí? Bueno, desde esa versión genere otra. Bien, si ahora lanzamos un git log, podemos ver que me muestran esas dos versiones y no tengo más nada para mostrar. ¿Ven? Tengo esas dos versiones, nada más que eso. Bueno, y si yo quiero llevarme todo este código, o sea, el ingreso de SH5 al presente, podemos realizar una fusión donde lo vamos a realizar con git merge. Git merge genera fusiones. Vamos a poner git merge y el nombre de la palabra master. Bien, entonces desde acá, cuando haga git merge master,
me va a estar apareciendo esto. Muchas veces van a pensar que dicen, rompí todo, ¿qué hice acá? En realidad se está generando un merging. Un merging es conocido de esa manera. Donde se va a estar fusionando. eh, Primero vamos a generar una nueva versión partiendo de este punto en sí. ¿Sí? Entonces, una vez que yo genere esa versión, porque acá tengo, como verán en la parte superior, que me aparece en rojo, medio con ese signo de admiración, tenemos acá una modificación y si yo compruebo acá con git status, podremos ver que me aparece con verde uno y con otro rojo. Bueno, para solucionar esto, primero vamos a estar aceptando, si yo deseo, los current chains o los incoming chains o ambos. Eso nos muestra todo en estos botoncitos que tenemos acá, ahí en la parte superior. La primera opción es aceptar los current chains. La segunda, los incoming chains. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los incoming chains era todo lo que tenía en el presente. La diferencia que tenía en el presente. Bien. Ahora, los current chains es lo que modifiqué recientemente. O sea, lo que modifiqué en la versión 1 cuando volví al pesado. Y si no, tengo la opción de aceptar ambos cambios, que es lo más factible, ¿no? En donde acepto los cambios que yo quería traer del presente acá al pasado. Entonces vamos a hacer clic acá y vamos a aceptar que se incluya todo eso. También tengo una última opción que es donde voy a comparar los cambios. Me dice todo con lo que voy a estar ingresando con el guión más y todo lo que no se está incluyendo con el guión menos. Es para compararlo. Entonces desde acá vamos a hacer eso. Hago clic en aceptar ambos cambios. Listo. Pero tenemos que pasar todas estas modificaciones como veíamos acá lanzando un git add y un punto. Bien, ya estamos más cerca. Incluso vamos a hacer clic acá para así lo vamos viendo el otro archivo. Me había olvidado que también en la parte de las modificaciones no solamente afecta a la parte de HTML, sino también a la parte de CSS. Como así también tenemos estas modificaciones, también se afectan al archivo de CSS. Y ahí vemos, tengo todo lo que incluí en la última versión del presente. Pero me aparece ese circulito que no lo guardé todavía. Bueno, todo eso lo tenemos que guardar, ¿sí? Lo tenemos que guardar. Eh, Así que vamos a generar esta versión, ni bien lo guarde, cuando lo tengamos en el presente. Cuando lo tengamos en el presente, ahí lo voy a estar guardando. Desde acá, bueno, lance el git add. Si yo consulto con el git status, uy, perdón, ahora sí lo dejo desde ahí. Ahí ingreso git status. Podemos ver que los dos archivos ya se han modificado hasta ese punto en sí. ¿Sí? Yo acá también, si lo guardo, va a pasar esto. ¿Ven? Que se ha modificado. Y si lanzo el git status ahora, podremos ver que el archivo index.html se encuentra modificado. Bueno, esto justamente porque traje todo esto desde el presente. ¿Sí? Por eso me pasaba eso que estábamos viendo. Entonces todavía está en proceso de fusionamiento. Eh, Tenemos que volver a lanzar el git add y el punto. Ahora sí, consultamos con el git status y se puede ver que tenemos todos estos archivos con color verde. Ya estamos en el staging area. Lanzamos ahora el git add y el punto. Perdón, el git commit -m. Agrego algún mensaje. Le voy a poner mi primer merging.
Entonces ahí le damos un enter, ya está, se generó una nueva versión. Entonces ya se guardó. Teníamos la versión uno. Teníamos la versión uno, vamos a ponerle _2. Generé otra versión, vamos a ponerle acá, versión 1/3, con todo el merging, todo el funcionamiento, que es todo lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos ahora en esta versión, en la versión 1/3, vamos a ponerle. Como para que tenga algún nombre en sí. Y lo que teníamos en el presente, en realidad, era esto, ¿no? La versión 2 y la versión 3. Pero ahora estamos en este. Entonces yo voy a volver de vuelta al presente, a esta versión que teníamos ahí, lanzando un git checkout master. Con git checkout master vuelvo de vuelta al presente. Bien, entonces hacemos esto, git checkout master, listo. Le damos un enter y ahí volvemos de vuelta al presente. Bien, y ahí justamente estamos en esta parte. Pero como nosotros, ¿sí? Como recién veíamos, que se habían generado todas esas diferentes versiones, si yo ahora consulto con el git log, tenemos todas estas versiones. Bien, vamos a verlo de forma reducida. A ver, bien, git log guión one line. Bien, ahí está. Ven que tenemos todo este contenido, tenemos la tercera, la segunda y la primera modificación. Bueno, no hemos traído nada del pasado, porque cuando yo lo guardé, vieron que hubo una modificación, ese guardado se guardó justamente en esa versión en particular. Si yo hubiese querido traer todo lo que teníamos de esa versión en sí al presente, no lo hubiese guardado en ese entonces, hubiese vuelto directamente a la parte del master, ¿sí? Pero obviamente tenía que generar una versión pasando por los tres estados, pero sin guardarlo a todo el funcionamiento que había generado con el merge. Entonces ahí volvía de vuelta al presente y ya me iba a estar mostrando todas las modificaciones que yo realicé en ese entonces. Bien, bueno, esto es un poco complejo, ¿no? Es un poco complejo donde tenemos que tener en cuenta estos comandos, tratar de ir visualizando la línea del tiempo y desde ahí poder trabajar con todo lo mencionado. Bueno, pero es algo que no se realiza siempre, es algo, no es tan habitual que se tenga que modificar algo en particular, pero puede llegar a pasarles. Lo más común es realizar una fusión entre una rama alterna y la rama principal. Bien, igualmente, como recién veíamos, teníamos esta serie de versiones que eran las tres. Yo las versiones que fui modificando en base a la primera, no las tengo. No las tengo ahí porque en teoría nunca viajé al pasado. ¿Sí? Parece loco, parece futurista, parece una película, pero de esta misma manera se está trabajando en Git. Bien, entonces yo puedo acceder quizás a esa versión si no pierdo el número de esa versión en sí. Y esa versión, por ejemplo, acá tengo varias, la tenemos a nuestra disposición con el numerito ese que les había mencionado. Ven que acá tengo, donde dije mi primer merging, tengo este código. Entonces yo voy a copiar ese código, donde dice data jet head, ahí lo vamos a estar copiando y lo voy a estar insertando también para que vean que puedo llegar a volver en ese caso, siempre y cuando lo tenga dentro de la misma terminal, a ese número.
git checkout, pegamos, vuelvo a esa rama en sí, donde ahí tenía todo este contenido, ese H5 que había insertado. Bueno, ahí estamos en esa versión en sí. Bueno, de esta forma yo puedo consultar en todo caso que quiera eh, volver a esa modificación que había empleado partiendo de una versión en sí. Así que bueno, vamos a de vuelta a volver al presente con git checkout master. Ahí estamos de vuelta en el presente. Si lanzo de vuelta el git log, vamos a hacer ahora guión one line para verlo de forma reducida. Vuelvo, imaginemos de vuelta la primera versión. Copio todo esto. Lanzo de vuelta el git checkout, pero le pego acá en esta parte ese número. Bien, tengo ese H1. Desde acá vamos a decir que voy a ingresar un H6, donde diga lorem ipsum, nada más. Lo guardamos, ya se modificó. Esa modificación tiene que sí o sí pasar por esos tres estados para almacenarse en una versión. Entonces ponemos git add, el punto, lanzo ahora el git commit para pasar del staging area a la creación de esa versión. Git commit guión m comillas e ingreso algún mensaje relativo. No sé. Ingresé un H6 desde el pasado. Le damos un enter y ya tenemos una versión. Bueno, vamos a resumir un poco. Tenemos la versión 3, la versión 2. Desde acá generé una nueva versión. ¿Sí? Una nueva versión que también le voy a poner versión 1/2, ¿no? Esta es la versión en donde nos encontramos ahora con todo este contenido y quiero visualizarlo ahora en la parte del presente. Bueno, cuando pasa eso, generamos acá el ingreso de una fusión con git merge, ¿ven? Pero va a estar acompañado de alguna rama. Ahí me dice fatal error. No tenemos ninguna rama. Entonces ponemos master. O la rama main si es que lo tienen. Ponemos git merge master. Nos muestra esta serie de recuadros. Aceptamos alguno de ellos. Por ejemplo los ambos. Lo que trae del presente, que es el párrafo y sh2. Hacemos clic acá. Nos muestra ahí el h1, el h6, la etiqueta p y el h2. Bueno, desde acá también vamos a generar una nueva versión, pero no voy a guardar nada. En este caso, ven que aparece ahí ese circulito, no guardo nada. No guardo nada y ingreso el git add punto para enviarlo todo de working al staging. Bien, el siguiente paso, git commit -m, agrego las comillas, mi segundo merging, vamos a ponerlo. Le damos un enter, listo, ya se generó una nueva rama en sí, una nueva versión. Esa versión la vamos a poder visualizar ahora cuando, perdón, vamos a volver al presente antes de visualizarlo, lanzando git checkout, master y le damos un enter. Bien, y ahora ya volví de vuelta a la parte de la rama principal, o sea, estoy en el presente. Pero si ustedes se dieron cuenta, a diferencia de la otra vez que les mostré, acá ya tengo todo el contenido con el cual yo trabajé en el pasado, que era el H6 y todo lo que tenía acá en el presente.
¿Se entiende? Entonces ahí lo estoy conservando. Pero todavía vemos que en la parte superior me aparece ese circulito donde todavía no fue guardado. O sea, ese guardado que no lo guardé en la versión anterior del pasado, lo voy a estar guardando en el presente. Ese es un punto clave en el cual no, no lo tienen que dejar de lado, porque si no, no vamos a traer todo lo que teníamos en el pasado. ¿Se entiende? Entonces, desde ahí, lo que vamos a hacer es guardarlo. Vean que yo me posiciono acá con control S, lo guardo. Me dice este mensajito. Comparar a sobreescribir. Yo le voy a poner sobreescribir. Le damos clic ahí en sobreescribir. Listo, nos modificó el archivo. Una vez que lo modificó el archivo, vuelvo a pasarlo por git add, el punto, y por último en git commit m. Vamos a decirle traje del pasado código. Le damos un enter. Ya está. Ya se generó una nueva versión. Y esa versión ya almacena todo ese nuevo contenido que tengamos. Bien. Es un poco complejo, como verán, pero es la forma de trabajarse con este sistema de versiones. Sí, Vanessa, decime. Sí, profe. Entonces, cada vez que nosotros hagamos las ediciones, también hay que pasar por los tres estados para que se ejecute en el documento. Sí, vamos a estar creando diferentes versiones. Recién vamos a verlo de forma reducida lo que hicimos. Teníamos la versión 3 donde yo volví al pasado, a la versión 1. Desde la versión 1 realicé una modificación y entonces, bueno, le puse versión 1 barra 2, por ejemplo. Los nombres en realidad no existen. Tenemos una serie de numeritos, pero ahora, para que más o menos lo vayan entendiendo, le pongo estos nombres. Ahí ya teníamos nuestra segunda versión con la modificación. Entonces, yo lo que hice es tratar de, en este punto, de generar una fusión. ¿Qué hicimos? Fusioné este punto con la del presente. Entonces, me trajo todo el contenido distinto que tenía en esa versión, que fue el ingreso de, de ese párrafo y ese H2. Eso es lo que nos trajo en esa versión. Pero ese contenido que teníamos en ese entonces se modificó mi archivo, por ende yo volví a crear una nueva versión. Vamos a llamarlo como versión 1/3. Bien, esa versión va a estar dando el resultado del merging que teníamos generado, de esa fusión. Entonces veía todo este contenido. Pero también me aparecía ese circulito donde no había sido guardado porque me había traído este párrafo y ese H2. Yo no lo voy a guardar en ese punto. Bien, una vez que yo pasé por esos tres estados, se generó esta nueva versión, vuelvo de este punto al presente. ¿Sí? Una vez que volví a ese punto del presente, recién ahí voy a ver que me aparece ese circulito en la solapita ahí de index.html y voy a estar guardándolo. Me posiciono acá con el cursor, lo guardo y ahí me aparece el archivo como que fue modificado. Vuelvo a pasar por los tres estados como recién veíamos, con el git add y con el git commit. Listo. Ya todo ese contenido que traje, que tengo acá, se ve en el presente. Todo esto de forma resumida como para que sepan cómo se fue implementando y de esa forma van a estar trabajando siempre que quieran realizar una fusión en una misma rama con diferentes versiones. Bien, esto no es tan común. Profe, para Sí, la ejecución, para ejecutarlo, para la consola del terminal, no te entendí, perdón, ¿me puedes repetir? sí, para ejecutarlo, como ¿dónde tilda? Ejecutarlo para ver la Para, parte visual. ajá, la terminal, para ver la Sí. terminal. Ah, se te cerró a vos la terminal. Bueno, la terminal Ajá. vas a terminal,
nuevo terminal, ahí te va a estar mostrando. Vas a seleccionar acá desde la flechita, donde dice Git Bash, la seleccionás y ahí te muestra la terminal. Perfecto, gracias. No, nada. Bueno, ahora sí. eh, Vamos a generar ahora la creación. Ahí estamos viendo el resultado. La creación de una nueva rama. Todo esto también lo podemos eliminar. Bueno, ¿cómo hacemos para crear una nueva rama? Bien. Primero consultemos. Consultemos con el comando git branch, donde con git branch generamos una nueva rama. Siempre que esté acompañado con el nombre que queramos estar indicándole. Git branch en sí consulta las diferentes ramas que tenemos hasta el momento. Bueno, se ve en esta parte que declaré ese comando y debajo me muestra solamente master con un asterisco y en color verde incluso. Eso indica que solamente tengo esta rama, que es la principal. Y el asterisco me indica dónde estoy situado. Entonces, para generar una nueva rama, escribimos git branch y le damos el nombre. Podríamos decirle que sea el nombre del desarrollador, por ejemplo Emma. Le damos un enter. Y si ahora vuelvo a consultar con git branch y le damos un enter, me muestra Emma Master. Bien, ¿por qué nos muestra esos nombres? Porque son los nombres de las ramas que he generado, que tengo. Pero hay uno de ellos que me muestra solamente el asterisco y en verde. Ese asterisco es el indicativo que estamos ahora actualmente sobre esa rama en sí. Incluso lo podemos ver acá. Y el color verde también es que me sitúo en esa misma rama. Si yo quiero cambiarme de rama, lo vamos a poder hacer con otro comando. Pero antes quiero mencionar que hasta el momento vamos a hacer el ingreso acá git log --one line, ¿no? Le damos un enter. Estas son las ramas que tengo hasta el momento. Son cuatro. Cuatro versiones. Bien, tenemos versión 1, versión 2, versión 3 y versión 4. Desde este punto, desde la última versión de la versión 4 que he generado, se va a estar realizando una bifurcación. Y va a aparecer una nueva rama cuando yo declaré git branch y el nombre de esa rama. Esta rama se llamaba master. Bien. Y esta rama se va a llamar Emma. Entonces, desde ese punto se genera también la clonación, ¿sí? Acá va a aparecer versión 4, para que ustedes comprendan, ¿no? Es la misma versión. Y todo esto lo que teníamos previamente también se va a estar tomando en cuenta. Porque se clona automáticamente todo y se envía a otra rama en particular. Desde ahí yo puedo empezar a trabajar, pero cuando yo realice, por ejemplo, la versión 5 en esta rama, ¿no? En la rama EMA, solamente va a ser vista en esta rama. No va a ser vista en la rama principal. ¿Se va entendiendo? Bueno, vamos a hacer eso. Vamos ahora a la creación antes de la creación de una modificación, pero antes nos vamos a situar en la versión EMA. Y para situarnos en esa versión EMA, tenemos que ingresar git branch y el nombre de EMA. Le damos un enter, perdón, git checkout, mil disculpas chicos. Si no se generaría otra nueva rama. Git checkout, EMA, le damos un enter y ahí nos cambiamos a la rama EMA. Se ve exactamente lo mismo. No hay ningún tipo de modificación, pero si vemos en la línea, acá me aparece master y acá aparece EMA. ¿Ven? Incluso, si queremos estar seguros, puedo lanzar git branch, le damos un enter y ahí ya no aparece más el asterisco en master, aparece el asterisco
en la parte donde dice EMA, incluso se ve con ese color verde. ¿Se ve? Bueno, es justamente porque ahora me sitúo en esta rama. Bien, ¿para qué sirven las ramas? Justamente para trabajar código de forma alterna al principal, para no romper muchas veces la fase de producción. Capaz que yo estoy trabajando con algún proyecto en donde se está trabajando en línea, en vivo, donde no quiero generar ningún tipo de error en el código mismo, para que todavía siga funcionando. Entonces nosotros lo podemos seguir testeando hasta que funcione, y una vez que funcione y nos garantizamos que esté todo ok, lo volvemos a enviar a la rama principal, a la rama master, donde una vez que yo lo, mo- lo fusioné a la rama principal, ahí se va a estar visualizando en esa fase de producción, como le mencionábamos, en la rama principal master. Bien, así que desde ahora vamos a generar una modificación acá, por ejemplo, insertando una etiqueta que les voy a estar regalando para que interactúen un poquito, que se llama marque, que es una marquesina que va a generar un poco de movimiento. Marque tiene dos atributos. Los atributos son los que vemos en celeste, que también pueden ser conocidos como propiedades. Behavior y Direction. Behavior tiene tres valores posibles. El valor alternate, que ahí se lo voy a estar mostrando. Y acá vamos a ponerle el valor, por ejemplo, right, que va a ser en dirección derecha. Vamos a ingresarle un contenido acá adentro. Por ejemplo, curso de Git. Lo guardamos. Vamos a visualizarlo. Ahí está. Ahí se ve ese efecto en movimiento. Bastante vintage, muchos dirán. Pero se puede seguir utilizando. ¿Ven? El alternate rebota de punta a punta. Lleva hasta esta punta, a la izquierda, a la derecha y vuelve a rebotar. Si yo tengo el valor de scroll, va a deslizarse de punta a punta. ¿Ven? Ahí se desliza, se oculta, vuelve a mostrarse, va hacia la derecha, llega hasta el final y no es que topa con el margen. Se desplaza y vuelve de vuelta a ingresarse por el otro lado. Esto es con scroll. Y con slide, que es el otro valor que tenemos posible, se desplaza hasta llegar a ese punto y se detiene. ¿Sí? Esos son todos los valores que tenemos disponibles para cada la propiedad behavior. Bueno, vamos a dejar en scroll, ¿no? Bien, lo dejamos ahí, ahí se ve, ya generé una modificación y una vez que lo guardé, me muestra acá en la solapita. Listo, vamos a ampliarlo ahora. Le decimos que incluya, por ejemplo, el comando de git add para pasar del working directory. Si vemos acá, lanzo el git status antes. ¿Ven que se ve en rojo? Bueno, lanzamos el git add para pasar de working al staging area. Bien, git status y se ve con color verde. Bien, ahora sí, mostramos el último de los comandos, git commit, -m, comillas, modifico o ingreso mejor, ingreso una marquesina desde la rama EMA. Le damos un enter, ya está, ya se generó una nueva versión. Entonces, ¿qué sucedió? Perdón, lo voy a dibujar de vuelta. Tenemos la primera versión, la segunda, tercera y cuarta versión. Y desde ahí, desde la cuarta versión, se fusionó, se generó esa versión, que era en realidad la versión 4, la, la clonación. Y yo modifiqué desde ese punto con la inclusión de esa marquesina en la versión 5. Bien,
Este es el contenido que tengo en la rama EMA. Y esto es el contenido que tengo en la rama master. Bien, si ahora yo consulto desde acá esta rama EMA con git log, guión guión, one line, podremos ver que me aparecen 5 versiones. Está perfecto porque, como les mencionaba, teníamos todas estas versiones que fueron traídas de la parte master. Y acá arriba me muestra Head EMA. ¿Por qué? Porque es la inclusión que tuvo esa modificación en esa versión. ¿Se entiende? Esto lo generamos en la rama EMA y todo esto lo generamos en la rama master. Y ahí me lo detalla. ¿Se entiende? Bueno, ahora sí, si yo vuelvo al presente de la rama EMA, vamos a ingresar el comando git checkout master. ¿Ven? Entonces acá ya no tengo esa rama, esa etiqueta marque. No existe. Bien. Pero sí estaba en la rama EMA. Entonces si yo quiero traer esa modificación que tenía en la rama EMA, y vuelvo a mostrarlo una vez más para que quede claro, tenemos la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Desde acá se fusionó, tenemos exactamente lo mismo y se generó esa versión 5. ¿Sí? La versión 5. Bueno, esta versión con esa modificación que empleé, la quiero traer a la rama master en el presente. Bueno, ahí también voy a realizar el ingreso de una fusión por medio de git merge. ¿Cómo hago? Primero me tengo que situar en la rama principal, o sea, en la rama master. Lanzo git merge y em, vamos a lanzar ahora el nombre de Emma. Como podrán ver, ya tengo ya traído todo desde la rama EMA a la del presente. ¿Vieron? Bueno, esta es una fusión un poco más simple. eh, La fusión que se ha realizado entre una rama y otra rama. ¿Sí? La rama demo y master. Desde acá hasta acá. Bien, hasta acá chicos, ¿se entendió? ¿Hay alguna duda? Simón, decime. Hola, profe. Yo puse gitlog, pero no le puse el one line. Y ahora no Sí. puedo volver. ¿Cuál es el comando return? La tecla Q o control C. Nada más. Gracias. Fíjate, cualquier cosa me avisas. Bien. Bien, Flor, gracias. Hola. ¿Sigue existiendo la otra rama de EMA ahora que fusionaron? sí, sí, sí. Si lanzamos git branch, podemos ver que aparecen las dos. Y está la versión, la misma versión que se pasó a Master, Totalmente. esta es. Si vamos Listo, acá en perfecto. git checkout, Emma, vemos que está exactamente lo mismo. Ahí cambiamos, pero el código sigue siendo el mismo en ambos. Perfecto. ¿Ven? Genial, gracias, profe. No, de nada. Muy buena pregunta. Bien. Tomás. Sí, sencillo la pregunta. ¿Cuándo conviene crear una rama? Bueno, justamente cuando tengamos que trabajar en algún proyecto donde no queda romper la rama principal, eh, quizás, como te dije, tengo algún sitio web en donde esté funcionando, lo tengo. Muchas veces hay muchos sitios que te permiten generar mediante a GitHub algún tipo de sitio en donde vos vas a trabajar de forma alterna a esa rama principal para no romper la página web. Entonces, o el sitio web completo. Entonces vos de esa manera te garantizás que no vas a romper nada, lo vas a estar testeando y no es que te va a estar
funcionando mal la web, porque la web te va a funcionar hasta el punto que vos lo hayas subido. Entonces con la inclusión de una rama alterna, te elimina de que esté funcionando mal en algún tiempo de codificado. Entonces es sumamente útil para estas cuestiones, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, entendido. Gracias. No, nada. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Si quieren, les muestro cómo generar una rama y eliminarla con git checkout, perdón, con git branch. Vamos a ingresar mi rama 2 y desde ahí voy a estar lanzando git branch para consultar esas ramas. Bien, y ahora voy a eliminar, por ejemplo, mi rama 2 que recién la acabo de crear. Entonces, lanzamos git branch, el nombre de mi rama 2, guión D. De esa forma lo elimino. Listo. Lanzamos acá git branch y vemos que me aparece solamente esas dos, EMA y master. Bien. Bueno, eso sería todo para que vean cómo eliminamos una rama. ¿Ninguna duda hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió el tema de los tres estados? ¿Hay algo que no quedó del todo claro? Pregunten, pregunten que no hay problema. ¿Nada? Bueno, cerramos por hoy, chicos, entonces. Ya la clase que viene vamos a interactuar con GitHub. Le voy a estar mostrando cómo registrarse, cómo configurar y demás. ¿Sí, Viviana? Hola Emma, te quería preguntar, cuando creamos una rama nueva, Sí, ¿se pasa con todas las versiones anteriores o así solo se es. pasa la última? No, se pasa con todas las versiones anteriores, porque se clona todo lo que teníamos hasta el momento. O sea Con- que si yo, por ejemplo, vos creaste Emma, si yo sí, de Emma quiero pasar a la versión 1 para modificarla, ¿se puede? sí, vos fijate, mira, yo tengo acá con git log, guión, one line, ahí tengo todas esas versiones, entonces yo puedo acceder a esa versión en sí, desde este punto. Ah, Yo puedo desde copiar Emma, acá, perfecto. git checkout, y pego esto mismo. Entonces ahí puede ser, ¿ves? Ah, ¿Sí? buenísimo. Bueno, gracias. No, de nada. Nos vemos. Bueno, chicos, ahora sí, que tengan buena semana y nos reencontramos en la siguiente clase. Saludos, chicos. Chau, chau.